La historia que vas a escuchar a continuación es real. Ocurrió durante uno de mis trayectos entre Alquerías, una pequeña pedanía de Murcia, y San Miguel de Salinas, un municipio de la Comunidad Valenciana cercano a Torrevieja. En un punto intermedio entre ambas localidades, existe un lugar que durante el día y la tarde podría ser idílico para visitar. Sin embargo, ese lugar en la noche nunca genera confianza. Dejado de la mano de Dios, el entorno del embalse de la Pedrera dormita como un resquicio del pasado, un lugar por donde el tiempo no pasa y sigue estando virgen, solitario y silencioso. En sí mismo, el embalse de la Pedrera constituye un paraje natural casi desconocido, incluso para los locales. Es un lugar mágico rodeado de monte mediterráneo bajo, cubierto por arbustos y vegetación de río. La fauna es abundante. Hay conejos, zorros, aves autóctonas que rodean las aguas del pantano y que componen un bioma diverso en especies animales y vegetales. Es un lugar cargado de romanticismo a los ojos de un experimentado senderista, porque ofrece unas vistas espectaculares alejadas de todo núcleo urbano. Se siente paz, armonía y se respira aire limpio en medio de la nada. Una nada que cada vez se agota más en sus extremos por la proliferación de las grandes poblaciones. Siguiendo el hilo, este pantano era el punto intermedio entre mi hogar y la vida que formé de adulto en tierras alicantinas. Cada día recorría una carretera pedregosa y repleta de curvas, peligrosa en la noche y aún más con lluvia y menor visibilidad. Miedo. Así se experimentaba un trayecto tan salvaje en medio de un paraje alejado del tráfico y las luces. ¿Pero qué es aquello que no hace el ser humano por amor? A mí me tocó transitar ese camino incontables veces en mi coche, mientras escuchaba de fondo a mis artistas favoritos. Grupos de los 90 ponían banda sonora a la conducción diurna y también nocturna. Según la hora del día, prefería escuchar algo más animado o temas calmados para relajar la mente después de una larga jornada de trabajo. Recuerdo aún los primeros viajes por esa carretera tan exigente. Evitaba poner canciones que me distrajeran. En vez de música, iba escuchando la pausada voz del navegador, el cual me estaba enseñando el recorrido que después haría de manera automática incontables veces. Recuerdo además pensar las primeras ocasiones que aquel lugar tan solitario y desconocido era el típico enclave donde ocurrían cosas extrañas. El lugar perfecto para los avistamientos, el lugar perfecto para los fenómenos paranormales o incluso para los crímenes. Y era cuestión de tiempo y probabilidad que algo aconteciera en la carretera. Lo más normal era pegar un frenazo en la noche, porque un conejo había salido de la nada para cruzar el asfalto. Un susto enorme la gran mayoría de veces. Además, según la hora en la noche aquellos días que tenía que conducir más tarde, decidía si era buena opción poner las luces largas o no. Esto ocurría por una sencilla razón. Cuando había más tráfico, alternar luces largas con cortas me obligaba a llevar mi dedo izquierdo ocupado. En tal que veía un coche venir, tendría que soltar las largas. No obstante, cuando era realmente tarde y era un día entre semana, dejaba las largas puestas y eso me daba una tranquilidad mayor porque tenía que predecir menos las distancias y el tiempo de frenado en las curvas. Entre semana, apenas me cruzaba en 30 kilómetros de recorrido con un simple coche. Era afortunado si encontraba más de uno. Para mí mismo pensaba que otros conductores serían de gran ayuda si le ocurría algo al coche. Si hubiera tenido alguna avería, ni siquiera el móvil me habría salvado de quedar incomunicado. La cobertura desaparecía totalmente en tramos largos. Entonces, solo otros conductores podrían dar la voz de alarma
si el coche me dejaba tirado. Por todas estas circunstancias, consideraba aquel camino bastante peligroso. Más velocidad de la cuenta antes de llegar a una curva cerrada e inadvertida en la noche, y el accidente estaría servido. Con el tiempo gané confianza en la carretera, lo cual fue un gran error. Fue esa misma sobreconfianza la que pudo acabar en una fatalidad una fría noche de invierno. Era jueves. Recuerdo haber salido de casa pasadas las 10 de la noche y estaba lloviendo. Llevaba el parabrisas algo roto. La goma encargada de recoger el agua del cristal delantero se había soltado desde la anterior tormenta, pero aún no la había arreglado, porque seguía haciendo su función. No había ni un alma en la carretera. Todo el mundo disfrutaba de la Navidad en el calor de sus hogares, y yo quería exactamente lo mismo. En el primer tramo, de camino a Torremendo, la única localidad pasada el embalse de la Pedrera, iba escuchando uno de mis grupos favoritos de metal de los 90. En esos primeros 15 kilómetros hasta el pantano, se encendió una luz en el salpicadero, a la vez que la pantalla del coche indicaba el fallo de motor. Sentí una decepción enorme. Estaba harto de llevar aquel maldito vehículo a reparar. Aún así, todavía tenía fuerzas el motor para dejarme tirado. No sé si por rencor o por una jubilación tardía que se estaba haciendo de rogar, el coche dejó de hacer caso al pedal de aceleración. Noté a ratos que aunque hundiera el pedal de aceleración con todas mis fuerzas, el coche deceleraba. Fue esta incertidumbre la que me hizo optar por seguir y no parar. El coche no me había dejado tirado aún, y mis ganas de llegar a San Miguel eran mayores que mi espíritu precavido. Ni la oscuridad, ni el silencio, ni la noche, ni la lluvia pudieron hacerme cambiar de parecer a tiempo. Crucé el túnel que atravesaba la autovía a San Javier por encima. Pasé la rotonda que indicaba el camino a Torremendo. Alcancé un par de curvas con la inercia de un motor que pedía auxilio. Y en una recta rodeada de cañas de río, por donde además pasaba una rambla cada vez más inundada, el coche se detuvo. Sentí una frustración anunciada. Temí por mi seguridad al ver el agua recorrer aquella carretera en sentido inverso a la dirección que llevaba. El agua aún estaba baja, pero era lo suficientemente peligrosa como para no dejar ver el asfalto. Intenté coger mi móvil para llamar al seguro, pero no hubo éxito alguno. La cobertura ya me había abandonado y sabía que la única opción sería dejar el coche en un supuesto arcén. Aunque no se veía, yo había procurado ladear el coche porque, si otro venía, lo último que deseaba era causar un accidente. Permanecí entonces en mi coche, un tanto incrédulo por mi estupidez, pero mi miedo a ser arrastrado por el creciente caudal de la rambla era mayor a mis ganas de quedarme a resguardo en el coche. ¿Cuántos coches han sido arrastrados por el agua y no han servido de refugio para nadie? Pensé. Pasaron unos 5 minutos. Seguía lloviendo y no pasaba ningún coche. Entonces cogí el paraguas que llevaba guardado en el lateral de la puerta izquierda. No era de gran calidad y mucho menos elegante, pero me ayudaría a mantenerme algo más seco de rodillas para arriba. Abrí la puerta y supe de inmediato que el agua me empaparía los pies. Alcanzaba a ver esto gracias a la linterna del móvil. Por suerte, estaba totalmente cargado desde hacía unos minutos. Si no llega a ser por esa luz, no habría visto nada una vez que retiré las llaves del coche para salir. Me mojé los pies por fuera y por dentro. Ir de puntillas no sirvió apenas. Cuando cerré la puerta del coche con la mano que tenía libre, fui corriendo hasta el extremo donde acababa aquella recta. La rambla, por fortuna, seguía un curso particular y dejé de sentir el agua en mis pies pasada la zona de cañas. Tenía miedo. Estaba oscuro.
Llovía y veía tanto como la linterna del móvil me dejaba. Menos mal que no caían rayos, porque entonces habría sentido un pánico sin precedentes. Creo que me habría quedado en el coche, a pesar de poder ser arrastrado. Ya con la lluvia cayendo constantemente sobre el paraguas y sabiendo que antes o después encontraría cobertura, seguí andando por una parte del camino donde había huertos de naranjos y limoneros a la izquierda. Aunque no podía verlos ahora por la falta de luz, sí que podía intuirlos porque me sabía aquel camino de memoria. Frente a aquellos árboles se extendía un terreno llano sin nada, donde había una explotación ganadera. Criaban ovejas, las veía extenderse y pastar por el solar cada día que pasaba. Ahora en la oscuridad de la noche, donde ni la luna podía iluminar el camino por las nubes y la lluvia, podía escuchar algunos cascabeles. Aquellas pobres ovejas estarían resguardadas bajo un techo metálico. Pero pensé que me era triste pasar una noche así a la intemperie, con el frío que hacía. El sonido calmado de los animales en reposo durante la noche dio paso a lo. Intuí era un coche en la lejanía. Apenas habían pasado unos minutos desde que abandoné el mío, y ya sentí que estaba a punto de pasar otro. Ese sonido lejano dio paso a la luz de 2 faros. Como sabía que quizás no me vería, y con total seguridad, si me viera, seguiría su marcha sin parar a ayudarme, decidí agitar mi brazo derecho. Lo alcé mientras usaba la pantalla del móvil encendida como aviso. Pensé que, si el conductor veía un móvil en la mano, pensaría que estaba pidiendo ayuda y pararía. No obstante, el conductor ni siquiera hizo el amago de frenar. Vi desesperado cómo pasaba por mi lado sin la más mínima intención de aminorar la marcha. No perdí la esperanza, pero tampoco recuperé la cobertura en los siguientes minutos. Estaba desesperado, mojado por las ráfagas de gotas que me golpeaban por el viento. Avancé otros 500 metros sin despegar la mirada de la pantalla mientras aguantaba la linterna encendida para iluminar el camino. El silencio de la noche era cada vez más intimidante, porque ya no había ningún signo de vida en movimiento. Se escuchaban las ramas de los árboles y la vegetación mecerse con el viento. Fue entonces cuando, de frente, apareció por la curva un coche que no pararía ni aunque quisiera. El conductor me debió ver, eso sí, porque frenó sobremanera al pasarme por al lado. Noté cómo dio un volantazo y pisó el arcén. Entonces siguió unos 10 o 20 metros y frenó hasta detenerse. Sentí una mezcla de alivio y desconcierto. Me quedé inmóvil, en un punto fijo mirando las luces rojas y el humo del tubo de escape, que se elevaba con abundancia y quedaba relajado por los faros traseros. Debían hacer no más de 7 u 8 grados. Estoy seguro de que el conductor dudó de si abrir la puerta o no, puesto que ya se había detenido y el motivo era más que obvio. Me habría visto seguro, pero de repente me recorrió por el cuerpo un escalofrío y temí por mi seguridad. Pensé que parar no era sinónimo de ayudarme y, en ese momento, recordé los peligros de la carretera y no tanto la solidaridad de la gente. Eché a andar hacia atrás mientras no despegaba la vista del coche ladeado. En ningún momento el conductor había parado el motor. En un instante, vi las luces blancas y el coche echó marcha atrás con precaución. El conductor debió sentirse confundido, pues yo aceleré mi paso e incluso le di la espalda para trotar. Giraba la cabeza hacia atrás para comprobar qué hacía. Fue un impulso, un instinto de supervivencia. Dejé de ver buenas intenciones en el conductor y me propuse escapar. Sin embargo, mientras el coche daba marcha atrás, se escuchó una ventanilla bajar y entonces alguien dentro del coche alzó la voz para preguntar algo. «Chaval, ¿necesitas ayuda?», se escuchó desde el coche.
Recuerdo no pensármelo 2 veces y contestarle con un rotundo: «Sí, claro, por favor». El coche hizo un giro de 180 grados y los faros delanteros me delataron por completo. Quedé expuesto a la voluntad de quienquiera que fuera aquel conductor. Él me debía estar viendo desde el interior del vehículo. Yo, por el contrario, no veía nada. Alcé ambas manos, incluso el paraguas con la izquierda, como revelando mi total dependencia de la asistencia que me prestara. Entonces vi bajar del coche la silueta de un hombre. Tendría unos 60 años y, cuando ya se puso frente a los faros muy cerca de mí, me tranquilizó ver en él un semblante bonachón. Parecía un buen hombre de pueblo, con su chaleco marrón de franela sobre una camisa de botones y vaqueros. Llevaba unos zapatos oscuros y una chaqueta abierta que cubría las ligeras capas de ropa que vestía. Por favor, no se quede fuera del paraguas, ya que ha bajado a ayudarme. Al menos acérquese y no se moje. Así ofrecí mi cobijo a un hombre desconocido en aquella fría y oscura noche de invierno. El hombre me dijo inmediatamente de entrar a su coche, para así no mojarse él. No quiso invadir mi espacio personal. Supongo que para él también fue incómodo, y olvidé que al igual que yo no me había fiado de él por completo al principio. Quizás él tenía sus reservas hacia mí. «Es tu coche el que se ha quedado allá atrás parado, ¿verdad?», preguntó el hombre mientras ambos accedíamos al vehículo y cerrábamos la puerta. Le dije que sí, que el motor me había dejado tirado progresivamente y fui tan estúpido de continuar en vez de volver al primer aviso. Igualmente te habría dejado tirado en una zona lejana a casa, pero en ese caso yo no te habría encontrado, porque más allá no forma parte de mi ruta», argumentó el señor, olvidando el hecho de que la cobertura sí que habría sido clave para encontrar a alguien que me asistiera en carretera. Le di las gracias por haber parado y le comenté que podía dejarme en algún lugar de la carretera donde hubiera cobertura para llamar a la grúa y esperar a que me recogieran. El hombre se negó en rotundo a hacer eso. «No te vas a quedar aquí solo esta noche. Dime dónde vives y te llevo a casa. Ya allí puedes llamar al seguro para que te manden una grúa», explicó el hombre. Le respondí con enormes agradecimientos por el gesto. Me sentía avergonzado y no paraba de repetir en voz alta la estupidez tan grande que había hecho. Pero sin aún haber especificado dónde vivía, el hombre inició la marcha en dirección al embalse de la Pedrera. Al notar esto fue cuando aclaré que yo vivía en dirección contraria a Torremendo. Le dije que era de Alquerías y le insistí en que no hacía falta que me dejara allí. Cualquier otro punto con cobertura sería de utilidad. «Bien, chico, yo te llevo hasta Alquerías, pero vamos a dar la vuelta más adelante, si no te importa», respondió. Aunque no sentía miedo alguno porque el hombre se ganó mi confianza en segundos, dudé del motivo por el cual no daría un giro inmediato y continuaría hasta mi pueblo. No hizo falta tampoco preguntar. Él mismo siguió hablando. «Me llamo Antonio, soy de Orihuela, y digo lo de si no te importa que lleguemos hasta una rotonda más adelante porque, en mi ruta, iba hacia allí y apenas quedan 8 o 9 minutos». Su explicación me satisfizo, pero realmente no tenía motivos para entenderla. Lo que te voy a contar probablemente no sea de tu incumbencia, pero ya que vamos a pasar unos minutos a solas en mi coche, te cuento el porqué de ir hacia allí. Hago este camino varias veces cada noche. Desde Orihuela recorro los alrededores del pantano al menos 2 veces cada noche desde hace más de 40 años. Perdí a un hijo en el 84, y aquello fue el fin de nuestras vidas, dijo el hombre mayor mientras conducía lentamente por la carretera. Le di mi más sincero pésame por la pérdida.
Sentí un gran peso caer sobre mí, como si me trasladaran una información demasiado importante, algo que no esperaba en aquel momento tan desafortunado. Además, esa sensación vino acompañada de escalofríos y miedo. Toda mi atención se centró en la narración de Antonio y dejé a un lado otras preocupaciones menos urgentes. No, no te confundas. Mi hijo no murió. Mi hijo desapareció. Se lo tragó la tierra. No sabemos qué ocurrió, si lo secuestraron o se lo llevó algo. Era el menor de 3 hermanos. Frecuentaba como cada tarde las calles de Bigastro. Entonces vivíamos allí mi mujer y yo. Años después, con el tema de la tragedia tan grande, nos alejamos de la zona para vivir en Orihuela porque ella no soportaba estar allí. Sin embargo, aunque yo no quería irme lejos, lo hice por ayudarla. Pero cada noche desde hace 40 años, te digo que salgo en coche a buscarlo por toda la zona. Pensarás que soy estúpido. Pasado este tiempo, mi hijo ni siquiera tendría el aspecto que tuvo de niño. Pero algo en mí piensa que lo encontraré vagando como tú ibas haciendo esta noche, explicó el señor mayor. Entonces intuí que vaciló en parar con su coche al verme, quizás porque su corazón dio un vuelco al ver a alguien que podría encajar con su historia. Esto no lo dije abiertamente, pero me leyó la mente con mucha maestría. Por eso, hijo, y perdona que te llame así, se me ha revuelto el estómago al verte caminar, aclaró Antonio. La decepción se percibía en sus ojos. Su tono de voz era quejumbroso y ahora seguía comentando detalles que, aunque no había preguntado, me interesaba conocer. Y no pienses que el asunto no se denunció y no tuvo repercusión. Fue algo muy sonado en el pueblo y en todas partes. Pero claro, ¿qué edad tienes tú? Quizás a ti te pilló que aún no habías nacido o eras pequeño. Entonces aclaré mi edad y confirmé que yo aún no había nacido, por lo que quizás esa era la razón por la cual nunca escuché hablar del caso. Claro, es que tú no habrías nacido por aquel entonces, pero la gente y las autoridades se volcaron. Todos peinamos la zona durante días, meses, años. Fíjate aún, aquí estoy, que no me rindo ni pienso hacerlo, porque a mí nadie me ha dicho nunca que mi hijo esté muerto. Nadie lo ha encontrado a día de hoy. No sabes el dolor que causa a unos padres dejar esa herida abierta. El dolor es tan grande que la vida se hace insoportable. Si hubiera podido enterrar a mi hijo, ya fuera antes o después, habríamos descansado en paz hace mucho tiempo. Pero el no saber no deja espacio a rendirse. De todas las teorías, la mente nunca ocupa la muerte, nunca se decanta por no verlo más. La mente del hombre está hecha para la esperanza, para hallar respuestas a preguntas, aunque éstas no lleguen. Y yo aún me hago muchas preguntas cada día, cada tarde y cada noche. Da igual si llueve o si hace viento. Da igual la hora del día que sea. Hubo una época antes de jubilarme en la que, aunque estuviera trabajando, dejaba mi oficio para salir a buscar a mi hijo. Nunca me echaron en cara esas horas que perdía. Yo bien sabía que tendría que recuperarlas, y tuve la gran fortuna de que mis jefes siempre confiaron en mi palabra. Yo era representante, me dedicaba a la venta de calzado. En Elche ha habido siempre muchísima tradición de calzado. Muchas fábricas que existían cerraron por la competencia, pero aún es una actividad muy presente en la zona. El calzado de Elche habrás escuchado mencionar. Su relato era coherente y desgarrador. Me hablaba la voz de un padre coraje que jamás se había rendido. A su edad, en la oscura noche de invierno lluvioso que acontecía, allí estaba en su lucha. Y en cuanto a lo que contaba del calzado, unos familiares de mi abuela siempre habían estado dedicados al gremio. Eran también de Elche. Y quizás te preguntes por qué transito estos lugares en la noche y no durante el día.
Hijo, he probado tantas cosas que desde hace años me guío solamente por el corazón. Ya no atiendo a consejos, a sugerencias de nadie. Lo hago así, pero no al azar, sino porque he sentido y he visto cosas que me han reforzado en estas decisiones. Te repito que no busco encontrar a un niño, pero tampoco busco encontrar un cadáver. Avanzó Antonio, mientras no dejaba de prestar atención a la carretera oscura bajo la lluvia. Lo que me contaba era tan intenso que ya no me interesaba volver a casa. En parte, quería permanecer en aquel coche tanto como hiciera falta. Quería ser de ayuda y sentía que hacerle volver hasta mi pueblo sería interrumpir su búsqueda. En el año 2011, y sé que fue ese año y no otro, porque estaba por Alhama cuando se sintió aquel trágico terremoto de Lorca, ocurrió algo que me dio esperanzas. Uno de los pequeños negocios que visitaba estaba en Alhama de Murcia. Me quedaba solo aquel lugar antes de volver a casa. La tienda de zapatos era muy acogedora y a veces conversaba con la dueña mientras hacía amago de irme. Yo me acercaba poco a poco a la puerta, pero ella no parecía notar las señales. Yo tenía muchas ganas de volver a casa después de todo el día trabajando, en la carretera de un lado para otro. De repente, tembló todo. Supimos que era un terremoto al momento y dejamos de hablar. Nos quedamos mudos. Fuera se escuchaba el murmullo de vecinos que habían salido a la calle y comentaban lo que acababan de vivir. Entonces, un chico adulto que observé desde la puerta acristalada de la zapatería, desde la acera de enfrente, me empezó a gritar algo así como: «Busca bien, busca bien. Fíjate tú en mis buenos modales». Quise salir corriendo hacia él. Noté que llevaba unas gafas de sol y no podía ver bien su rostro. Pero aún estando en la tienda, no tuve duda que aquel chaval me gritaba a mí y que su mensaje era importante. Pero en vez de salir, me giré para despedirme de la dependienta. Maldita sea la hora en que hice aquello, porque salí pitando hacia la calle y no vi más a ese chico. Ignoré el terremoto que acababa de vivir. Ignoré a la dependienta que siguió hablándome desde la puerta mientras me alejaba con un solo propósito. Recorrí la calle de arriba a abajo, las paralelas y perpendiculares. Nada. No encontré a ese chaval nunca más. Lamenté tanto y durante tantos años no haber salido de la tienda sin despedirme de aquella mujer primero. A la mierda con los modales. Siempre pensé que aquel chaval era mi hijo, rogándome por seguir buscándolo, pero en el lugar adecuado. De camino a Orihuela, decidí por primera vez pasar de noche por el embalse de la Pedrera. Siempre había pasado durante el día o la tarde, pero con luz. Fui pensando todo el trayecto acerca de las muchas veces que mi hijo y sus amigos del colegio cogían sus bicis por las tardes y se alejaban de Bigastro. Cuando desapareció, no era la primera vez que él y sus amigos visitaban el embalse, pero siempre regresaba a casa. En estos momentos, la narración de Antonio sufría saltos temporales y no tenía claro qué y cómo pasó. Entonces le pregunté: «Perdona, hijo, pues voy dando saltos y hay cosas que no te he contado bien». Se disculpó el hombre mayor y prosiguió: «El día que ocurrió todo, mi hijo y sus amigos salieron en bici hasta el embalse. Pasaron un rato por allí y él se perdió de vista. Sus amigos lo buscaron a gritos, intentaron incluso alargar la salida con tal de no volver sin él. Pero eran niños. Sabían que sus padres se preocuparían y decidieron volver. Fue entonces cuando dieron la voz de alarma a las familias. Varios padres vinieron corriendo a nuestra casa para contar lo que había sucedido. Yo no daba crédito. En mi mente, mi hijo aún seguía por el embalse perdido, solo. Quizás se habría despistado unos segundos y se alejó del grupo.
Quizás sufrió un desmayo entre la maleza. Sabes tú que los niños son muy confiados hasta que cometen un error. Aquel día volvimos casi todo el pueblo y la Guardia Civil, alertada por las familias, para buscar a mi hijo. No hubo manera. No apareció. Ni entonces, ni nunca. Terminó de comentar Antonio. Sentía que aquella narración era imperfecta, algo que hacía al señor mayor muy humano. Aún sufría y se ponía nervioso al contarlo todo. Los datos, los hechos lo abrumaban y acababa contándolo todo de una forma atropellada. En aquel momento llegamos a la rotonda donde el hombre daría la vuelta para volver a mi pueblo. No obstante, él frenó junto a uno de los extremos y yo no tuve ninguna queja al respecto. Aceptaba sin argumentos que tuviera que detenerse también aquella noche en las proximidades al embalse. Sin bajar del coche, con el motor arrancado y los parabrisas funcionando de manera intermitente, sentí de repente un miedo que inundó mi corazón. Coge tu paraguas y si no te importa, déjame que aparque aquí y te lleve hasta el lugar donde los chicos vieron a mi hijo por primera vez, pidió Antonio con mucho respeto. Bajamos del coche y esta vez acerqué el paraguas a Antonio para que ninguno nos mojáramos. La noche estaba muy oscura, pero el reflejo de las nubes sobre el agua del embalse nos ayudó a orientarnos. Quizás yo sí necesitaba ubicarme mejor para saber por dónde pisaba. Pero Antonio parecía liderar los pasos por uno de los muchos senderos que acercaban a la orilla. Aún quedaban unos 200 metros para llegar hasta el agua y el corazón empezó a acelerarse. El aura del lugar era especial, pero la tristeza de Antonio se contagiaba fácilmente. Ya no temo encontrar un fantasma. No le tengo miedo a la muerte. Nada es peor que el sufrimiento que llevamos pasado. Por eso, hijo, si tienes miedo de acompañarme, me disculpo porque yo no lo siento ya. Camino por aquí cada noche y confieso que lo hago en la oscuridad absoluta. Nunca fui capaz de encontrar a mi hijo en vida y desde que me gritó aquella tarde del terremoto en Alhama, lo busco en la muerte sin yo morir aún. Pienso para mí que un día lo veré por aquí, sentado o caminando, hablando o callado. Pero en la noche lo encontraré. Y cuidado, yo soy un hombre de fe, por eso aguanto este dolor. Por eso vivo esperanzado con que me grite desde la otra orilla. Si me diera una sola pista, con tan solo una pista, lo que yo sería capaz de hacer. A un ritmo lento, pero nunca parando, se escurrían ambos entre matorrales hasta llegar a la orilla del pantano. A veces uno de los dos se mojaba más que el otro con la lluvia, pues el paraguas no era tan grande como para cubrirlos a ambos todo el rato. Aunque no podía verlo con claridad, el hombre llevaba su escaso pelo más que lavado, y el chaleco de franela le estaría aportando poco abrigo. Lamenté que el hombre pudiera coger una pulmonía con aquel frío y la lluvia, pero luego recordé que, según él, estaba acostumbrado a vagar por aquel embalse cada noche. La oscuridad de este lugar me aporta más respuestas que cuando venía en plena luz. Decía esto Antonio junto a la orilla del pantano. Si mi hijo murió, entonces no tengo nada que perder. Pero si él vivió y decidió alejarse del grupo de manera consciente, ¿qué lo alejó? ¿Qué vio aquí aquel día? ¿Quién o qué había aquel día aquí para raptarlo? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. Pero desde que mi hijo se me apareció en Alhama años después de la desaparición, sentí que la culpa la había tenido yo buscando donde no era, dijo frustrado Antonio. Hubo una pregunta que me rondaba la mente, pero su monólogo era ininterrumpido y no sabía cómo introducir el tema. Lo hice sin más, sin esperar. Tenía muchas dudas sobre si había presenciado más señales, más visiones. Él respondió de inmediato. Por supuesto.
Una noche aquí mismo parado, sentí que alguien nadaba en las aguas del embalse. Lo escuché con claridad. A mi hijo le gustaba nadar. Lo llevábamos a Campo Amor de chico. Por eso no creo que muriera ahogado. Además, los buzos peinaron cada centímetro del lugar y nunca apareció nada. En otra ocasión, escuché algo moverse entre los arbustos, y aunque pensé que sería un animal, vi bajo la luna una silueta humana que escapaba con agilidad. Lo llamé a gritos, pero no hubo respuesta. Contaba el hombre mayor mientras se lamentaba de cada intento fallido por encontrarlo. Todo lo que decía Antonio pesaba cada vez más en mi interior. Noté un momento cómo se alejaba de mí y no supe si acercarme tras él con el paraguas. Ya sabía que él recorría esas tierras cada noche en soledad. Por eso intenté darle su espacio. Intuí que quizás rezaba una oración o que se comunicaba con su hijo unos instantes antes de agotar su marcha. Caminó unos pasos siguiendo la orilla, pero escuchaba sus pies mojándose en el agua. Me pareció extraño, pero me quedé mudo. Fuera del alcance de la vista, esperé en silencio un minuto que se hizo eterno. Ese minuto fueron 2 y 3. Encendí la linterna del móvil y apenas pude pronunciar su nombre sin elevar demasiado la voz. Lo único que escuchaba era silencio. El paraje me devolvía silencio y el mecer de la vegetación al viento. Me asusté exponencialmente. Cada segundo que pasaba más, sentía el terror que me inmovilizaba. El mismo terror me impedía gritar o llamar a Antonio en la noche. Sin mediar palabra, sin predecirlo, me encontraba solo y me sentía responsable de su marcha. En un arranque de valentía, con la luz de la linterna encendida alumbrando mis pasos, recorrí unos metros con cautela, bordeando la orilla que intuí caminaría el hombre sin irse muy lejos. No había nadie. El pánico se adueñó de mí. No solo me preocupaba Antonio, a quien podría haber dejado abandonado si me alejaba del lugar. También me preocupaba cómo contaría lo sucedido. Antonio me narraba una desaparición, pero ¿cómo contaría yo esta otra? Sería un auténtico culpable a los ojos de cualquier curioso. Maldije cada segundo de los que pasé allí solo, y sentía una ligereza en la mente que me preocupó aún más. Tenía la sensación de un desvanecimiento inminente, y entonces escuché algo atrás a unos metros de distancia. «Busca mejor», dijo una voz que reconocí como más joven que la de Antonio, pero a la vez igual que la suya. Giré mi cabeza y vi una silueta que se alejó corriendo. Me quedé inmóvil del pánico, temblando y siendo víctima de una sensación de terror que jamás había conocido. Deseé que aquello fuera una broma y tomé una rápida decisión. Salí corriendo en busca del coche de Antonio. Tenía que encontrar la carretera y pedir auxilio. Mi preocupación ya no era el hombre mayor, ni mucho menos el hijo desaparecido. Mi propia seguridad era la prioridad en ese momento. Necesitaba escapar y no podía pasar un segundo más en la soledad del embalse. Corriendo hacia el lugar donde habíamos aparcado, en la más intensa oscuridad, resbalé y me tropecé varias veces. Me enganché entre ramas con espinas. Me torcí el tobillo y casi me golpeé con varias rocas del suelo. Nada pudo impedir que encontrara la elevación del terreno que llevaba hasta la carretera. La reconocí de inmediato por el borde de ladrillos junto al asfalto. Sin embargo, el coche no estaba, y era imposible que nadie lo hubiera cogido. Cualquier sonido de un coche arrancando se habría escuchado, y la luz de los faros habría alertado a cualquiera en medio de la noche. Me sentí desconcertado, aterrado. Había entrado en un modo de supervivencia y tan solo podía mirar el móvil y refugiarme en la pantalla. Noté algo que había olvidado por completo. Por primera vez en un rato largo,
Observé que la cobertura y la conectividad estaban a tope. Gracias a ello, pude buscar en contactos el número del seguro. Por experiencias pasadas, ya conocía el número tras buscarlo en los papeles bajo el salpicadero, y lo había guardado. Llamé, solicité asistencia y, sin dar explicaciones, pedí que me recogieran en la rotonda donde me encontraba, para luego llevarles yo hasta mi coche.